Las banderas generan emociones opuestas porque son símbolos de identidad colectiva. Un mismo trozo de tela puede despertar de amor, orgullo, unidad, pero también miedo, odio y división. Esto pasa porque las personas fusionan su identidad personal con la del grupo que la bandera representa. Sentirnos parte de algo es una necesidad humana básica. Por eso la bandera funciona como marcador ideológico poderoso que nos une a una tribu y nos diferencia de los otros. Históricamente, las banderas eran solo herramientas prácticas. Señalaban enemigos, aliados o mensajes entre barcos. Hace 6.000 años, la seda de China las volvió un símbolo de poder. Pero su rol cambió en el siglo XIX con los estados-nación. Sin reyes, se necesitó crear un sentido de pertenencia. Ahí la bandera se volvió marca país. Ejemplos como Sudáfrica con Mandela, Etiopía con los símbolos de liberación africana, los colores de Bolívar para Colombia, Venezuela, Ecuador y la influencia de Bouchard en Centroamérica muestran cómo representa la historia, lucha y los sueños compartidos. Por eso los gobiernos las cuidan tantos. Hay leyes que penalizan profanarlas y códigos de respeto casi religiosos, pero su poder también es peligroso. Hitler usó la bandera nazi para manipular masas y crear un nosotros versus ellos. En Estados Unidos, quemar la bandera llegó a la Corte Suprema y se definió como libertad de expresión. Hoy, como en Ucrania, las banderas siguen siendo la pantalla donde un pueblo proyecta sus valores, miedos y esperanza. No son telas mudas, reflejan quiénes somos y definen nuestra identidad como sociedad. Sí, es cierto. Reflejan nuestra identidad como sociedad. Es decir, como mencionamos nosotros, funcionan como un marcador ideológico poderoso que nos une, ¿no?, a una tribu, que nos une y también nos diferencia de los demás, ¿no? Exacto, este sentido de pertenencia que tenemos. Es Sí. la marca, como dice, marca país, creo que lo define en 2 palabras. Sí. Claro. Está muy bueno. Exacto. Sí, qué locura que lo que podría ser tranquilamente un pedazo de tela signifique tanto para un país. O sea, nuestra bandera, la verdad que es preciosa. Yo creo que nuestra bandera es la mejor bandera de todos. Sí, sí. Aparte Pero- de las emociones que te despiertan. Es eso, genera un montón de emociones, es hermoso. Sí. Es importante destacar que no estemos solamente unidos. A veces a los argentinos nos pasa que cuando hay un mundial de fútbol como el actual, como el que estamos atravesando, solamente nos identifican los colores de la bandera cuando juega la selección argentina. Y A veces tenemos que tenemos que ampliar la mirada, ¿no? Me parece. Totalmente. Como dice aquí el texto que nosotros acabamos de mencionar, que nos identifique, que los colores de nuestro país nos identifique en líneas generales. Claro, en todos los ámbitos de nuestra vida, que no solamente estemos unidos para un partido de fútbol donde realmente todos tiramos para el mismo lado, ninguno va a querer, obviamente, que la selección pierda ni nada que se le parezca. Sí, Exacto. obviamente. La bandera, la verdad que une muchísimo. Yo creo que este país hace mucho que no está unido por muchas cosas, muchos partidos políticos, mucha historia. Y realmente tener en cuenta lo que decía Marce, que la bandera nos une, es un símbolo que nos tendría que juntar siempre como argentinos que somos y no dividirnos por otras cosas, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta también que este fin de semana fue el Día de la Bandera, Exacto. hubo un acto y fue mucha gente, una cantidad enorme de gente, y eso también está bueno. Sí. Siempre en los actos de lo que es el Día de la Bandera, por lo menos acá en Rosario, se llena de gente, la gente le gusta festejar ese día. Sí. Incluso yo llenaría de más banderas argentinas este país, ¿no? Sí, faltan más banderas. Me parece que tendríamos que en todos los edificios, bueno, en las viviendas, porque, por ejemplo, Estados Unidos, por citar el ejemplo que hoy, bueno, una de las sedes del Mundial, ¿no? Sí. A donde vayas se ven banderas estadounidenses. Sí. ¿Viste? Es la identidad, ellos la llevan en el alma, es decir, Son muy patriotas. son nacionalistas, sí. claro. Nacionalistas, sí, Claro. a ellos les gusta mucho Exacto. que sepan que son parte de, que y la bandera los identifica realmente. Sí, totalmente. Dice que, bueno, esto también es importante destacar que también despiertan el amor, el orgullo, la unidad, bueno, como decíamos recién, pero también miedo, odio y división, y después se explica por qué razones. Sí, Nombra a totalmente. Hitler,
bueno, nombra a Buchar, bueno, Claro. todos Sí, son sí, sí. ejemplos. Referentes, sí, que han exacto. utilizado la bandera de diferentes modos, así tal cual lo dijiste, Marce, con esas emociones, Sí. desde el amor hasta el odio. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, y recién hablábamos de Estados Unidos, una de las sedes del Mundial que se está desarrollando. Hoy ganó nuevamente la selección argentina Sí. frente a Austria por 2-0. Otra vez Messi convirtiendo. Bueno, nos vamos ahora de este texto y Sí. ya nos insertamos en el programa. Es un gusto saludarles, como siempre decimos, quien les habla, Marcelo Malvestiti. Me acompañan Lara Pidal y Jacqueline Celis. Las saludo ahora formalmente, como corresponde también al aire. No solamente nos saludamos. En algún momento un dueño de un medio, yo lo comenté y se los comenté a ustedes, me decía, ¿para qué se saludan al aire si la gente ya sabe que ustedes ya se vieron Cuestión de previamente? respeto. Bueno, Pero es una está formalidad. bueno Sí, cuestión de Sí, sí. respeto también. Para mostrar que sí nos saludamos, obviamente. Claro, Nosotros- exacto. Ante el público, ante la gente que nos está viendo, que nos ve permanentemente, bueno, nosotros nos saludamos, creo que todos, creo que el Sí. 99% Sí, en los medios de comunicación lo hacen, ¿no? Sí, Sí. Es decir, se saludan, porque es una formalidad también. Sí, Exacto. exactamente. Y siempre recuerdo eso y lo menciono, creo que es la segunda vez que lo menciono al aire porque siempre me llamaba la atención. No es que decía no se saluden, pero siempre la pregunta era ¿por qué se saludan? ¿O para qué se saludan? Si la gente Claro. ya sabe que ustedes se saludaron antes de empezar el programa. Cuestión de Bueno, respeto también, Sí, sí. Uno lo sí. piensa por ese lado. es cierto, sí, respeto. Bien. Bueno, lo vamos a saludar a Lucio Salazar, que es, bueno, periodista, comunicador, egresado de la Universidad Católica Argentina. Es especialista, se ha especializado en deportes. Así que, qué mejor que él para que explique el triunfo de la selección argentina hoy 2-0 frente a Austria. ¿Cómo te va, Lucio? ¿Cómo estás, Lucio? Buenas, equipo, muchas gracias por la No. populosa presentación, la verdad que... Bueno, a vos también te saludamos antes. Claro, sí. Te No volvemos a saludar. aparecía acá en la silla de repente verdad. y es la primera que los veo en el día, ¿no? Bueno, Como bien dijiste, por suerte otra nueva victoria de la selección argentina que ya lo clasifica directamente a los 16avos de final, con otra excelente participación de Lionel Andrés Messi que se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales, metiendo 18 goles, o sea, cuando parecía casi irrepetible lo que había sucedido la última fecha o la primera fecha de este certamen mundial, ahora casi que lo vuelve a imitar, inclusive con su famoso gol característico, marcándolo en el 1-0, la verdad que sin palabras. Y hoy en día depende la Argentina del partido que se va a jugar en unas horas entre Argelia y Jordania, Claro. que en caso de que Jordania gane, Argentina no está directamente como primera. Si Argelia empata o gana, ya Argentina queda como primera asegurada. Por el nuevo criterio de desempate, porque Argentina ya le ganó a Argelia y a Austria. Claro. Así que ya directamente por el nuevo criterio no podrían quitarle ese primer lugar. ¿a tu criterio gana bien la selección hoy? Porque sufrimos por momentos. Sí, yo creo que jugó bien. Me parece que el planteo fue un planteo muy distinto el de Austria respecto al de Argelia, y por eso yo creo que la diferencia con los africanos fue mayor. Pero me parece que tuvo un buen planteo, si bien se le dio minutos a algunos otros jugadores para también ir probando. Quizás Tagliafico antes del Mundial parecía alguien fijo y hoy en día claramente Medina es el jugador que ocupa ese puesto, que ya Scaloni lo tiene casi como su principal jugador en ese lugar. Pero me parece que en esta fase de grupos con tantos equipos para el último campeón, siempre ha habido excepciones. Creo que a la Argentina le sobra y puede jugar pasando por arriba a los rivales por ahora, al menos. No tiene goles en contra la selección. No tiene goles Muy en bueno. contra, inclusive, bueno, no tiene o sea, el Dibu tuvo que aparecer muy poco, no tiene goles en contra y los 5 goles de la selección son los 5 de Messi. Sí. Entonces, Es tremendo, sí. Es impresionante eso, la verdad. Sí. Cuando parecía que uno decía, bueno, ya está, ya después de la imagen que había dado en Qatar,
y hoy lo está replicando no lo está replicando con cualquier selección, sino con selecciones que llegaron y que tienen una jerarquía e historia en los mundiales también. Claro, estuvo un poco nervioso Messi al principio, ¿no? Con el fallo que tuvo. Sí, bueno, yo creo que lo que es, para mí, viéndolo desde afuera, sin ser Messi, por supuesto, me parece que ya se sabe que Messi espera que el arquero tome una decisión y quizás el arquero lo esperó más de la cuenta o más de lo que Messi está acostumbrado, claro. y Claro. quiso asegurar, esquinarlo lo más posible para que el arquero no llegue, y bueno, y lamentablemente el tiro fue afuera. Pero claramente después, bueno, Demostró lo que es. Demostró, claro, Totalmente, todo lo contrario. sigue demostrando todo lo que sabe hacer Lionel Messi. Increíble, la verdad. Qué bárbaro, porque además se nota no solamente un equipo que juega muy bien al fútbol, sino también la unión que hay, la unidad que hay entre los jugadores. Entra cualquiera y se adapta Tal al cual. equipo. Vos sabés que días pasados, te lo comparto esto, no sé si lo escuchaste, pero en un canal de Buenos Aires hablaba Enzo Fernández. Y él decía que vio a su padre todos los días levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar, y a él le quedó eso, digamos, ver a su padre. Él se levantaba, se despertaba y tenía que ir a entrenar, porque en ese momento entrenaba y el padre se iba a trabajar, y tomó o adoptó esa modalidad y la llevó adelante en toda su vida. Y esto creo que también se traslada y a veces se contagia. Cuando vos tenés a alguien así que te cuenta eso, es como que por ahí, viste, en un grupo humano es fundamental tener a alguien que te cuente eso, ¿no? Es Sí. decir, como que, digamos, te da ánimos para seguir, para hacer cosas, para decir, bueno, esto es válido, sirve. Bueno, te Sí, quería acotar eso, ¿no? Yo Porque me creo pareció- que como vos decís, eso se ve lamentablemente en un montón de los jugadores de las selecciones, si se quiere, esa historia de vida, y que luego hacen lo imposible para llevar adelante su vida. Pero yo, quizás también apelando a lo sentimental, yo creo que también tiene que ver una cosa de que sacando a algunos jugadores, como puede ser el caso Tamendi, creo que la gran mayoría han nacido o han tenido su paso por Europa casi que muy jóvenes, y siendo Messi el chico que miraban en la tele. Claro. Entonces están diciendo, che, estoy jugando con mi ídolo de chiquito. Claro. Yo quiero dar lo mejor, pero no por mi persona, por mi individualidad, sino, y a su vez, por lo colectivo, por ayudar a quien me ha dado tantas alegrías, me ha generado, no sé, quizá algún jugador, bueno, como ha sido Messi con Aimar, que lo considera su ídolo y hoy lo tiene dándole indicaciones fuera del campo. Sí. Entonces, claro. eso son cosas que capaz hacen que entre sí se vayan todos retroalimentando. Claro, Claro. exacto. También Scaloni debe estar haciendo un buen trabajo coordinando Sí, este sí, equipo. sin duda. Bueno, Claro. yo creo que Scaloni lo que tiene, más allá de lo táctico, técnico, que eso, yo creo que tiene algo, una empatía pocas veces vista, o sea, no se lo suele ver como se lo ha visto en el 2022, quebrándose adelante de todas las cámaras, mostrándose tal cual es. Cuando Messi metió los goles, los 3 goles del otro día también, llorando en el banco de la emoción que le generaba. Yo creo que mostrar ese lado humano, bueno, en el documental que hace poco salió también, en el vestuario no podía dar la charla de Scaloni. Y eso yo creo que humaniza no solo al director técnico, sino también al jugador, ¿no? Que, che, no soy una máquina. Claro. Soy una persona común y corriente que sabe jugar a la pelota nomás. Pero soy un individuo al fin y al cabo. Claro, Exacto. sí, totalmente. Viste, vos querías saber también del el partido disputado entre Uruguay y Cabo Verde también. Sí, ¿no? bueno, un partido que en lo que va futbolísticamente fue un empate, un partido importante para la Argentina, porque alguno de esos dos puede llegar a ser el futuro rival de la selección. Pero lo que quiero nombrar, que es lo que más a mí me llamó la atención, que no tiene nada que ver con lo futbolístico, es que en la historia de los mundiales es el partido en que la sumatoria de los habitantes de los dos países la sumatoria es la menor en la historia, no llega casi a 3 millones de habitantes. O supera a los 3 millones y medio, porque bueno, Cabo Verde cuenta con medio billón de habitantes y Uruguay roza los 3 millones. Es el partido
con menor cantidad de habitantes en un duelo directo de Copa del Mundo. Es un caso histórico que esto se suele ver con esta aparición de nuevas selecciones que uno capaz, o nuevos países directamente, que uno no conocía y dice, uy, che, ¿y este? Bueno, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Claro. Siempre estuvo ahí. Bueno, inclusive un dato solamente de color, Ayrton Costa, el actual jugador de Boca Juniors, el abuelo es caboverdiano. Y le llegó la oferta de representar a Cabo Verde, pero él decidió declinarla en pos de luchar por su sueño de jugar para la selección mayor argentina. Claro, Pero eso también hace que la diáspora fue la gran razón de por qué Cabo Verde, Curazao y todos estos países han llegado al Mundial, principalmente. Que están sorprendiendo, están bastante bien. Sin duda, está mostrando y en parte está avalando la idea que tenía Infantino de promulgar cada vez mayor cantidad de equipos para mayor cantidad de oportunidades a toda esta gente, o por ejemplo el caso del arquero de Cabo Verde, que ahora era una persona que es arquero, pero en verano tiene que dar clases de vóley y playa para sobrevivir. Y quizás ahora con la fama de puede entrar en un club, hacer algún acuerdo con una marca y ya estar tranquilo. Claro. Y eso también ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Estaba leyendo de Cabo Verde, africano, es un país Así africano, de África, y dicen que las casas están es montañoso todo, y están las casas ubicadas dispersas en las montañas. Debe ser hermoso el lugar. Sí, me imagino que sí. Un detalle nada más. Sí. Bueno, vamos a lo local. Sí, bueno, del plano local, ya metiéndonos con Newell y Central, que por parte del equipo del Parque, que se sepa que se van a disputar 5 partidos de pretemporada. De estos 5 hay 2 que no se sabe todavía dónde van a ser. Los otros 3 van a ser en Buenos Aires, con rivales que todavía están a confirmar, pero recordemos que termina el Mundial y en pocas semanas después de que, casi 2 semanas de que termine el Mundial, arranca de nuevo el torneo, así que tampoco es que los jugadores tengan tanta calma. Inclusive la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino ya han comenzado su pretemporada, definitivamente. Perdón, sí. News pretende a Martegani y a Barinaga. Sí. Son 2 nombres que se están manejando en la institución del Parque de la Independencia. No sé si podrás acceder sí, Boca, a ver. porque son de Boca. Sí, son de Boca ambos jugadores. Martegani, que estaba en Tigre y todo, pero Claro. yo no voy. Me parece que el caso de Barinaga es algo muy difícil económicamente. Es un jugador que tiene un salario de Boca Juniors, o sea, directamente estamos hablando cifras que capaz es la sumatoria de 5 o 10 jugadores de los clubes, algún club del interior. Martegani lo veo más probable, pero creo que ahora, por lo lamentablemente sucedido con Saúl Salcedo, me parece que el club se está centrando en buscar un zaguero central para poder reemplazar a ese jugador con el que no iban a contar y que supongo que iba a ingresar un dinero para poder... Bueno, ahora como no ingresa ese dinero, ¿cómo rearmamos? Supuestamente Noguera, ex jugador de la segunda división de Emiratos Árabes, que ya está en el club, se le finaliza el contrato, están viendo si lo renuevan o no para poder suplir esa posición. Pero como yo te digo esto, quizás sucede algo que hace que el club tenga que ir a por, como vos bien decís, o Martegani, o hacer un esfuerzo económico por, no sé, Saralegui. Bueno, hay que ver qué pasa si viene como manager deportivo, como supuestamente se está hablando, post Mundial Bielsa, si trae algún jugador que él quiera, que ve con buenos ojos. Ahí hay que ver y hay que esperar. Falta mucho, es paso a paso esto para mí. Bien. Y por parte de Rosario Central, la noticia quizás más importante de la semana fue que Jorge Fatura Brown se va del club. Parece todo indicar que es una decisión principalmente dirigencial. Si bien, lógicamente, se trajo un arquero como Jeremías Ledesma para que ocupe el puesto de titular, Jorge Fatura Brown era el suplente o designado, y parece que hubo alguna rispidez entre la dirigencia, el representante del arquero, que hace que se vaya por la puerta de atrás. Un jugador que está a, si no me equivoco, 4 o 5 partidos de superar a Bonano con más de 300 participaciones vistiendo la camiseta central. Claro. Roberto Tito Bonano. Tal cual. Así que, parece que algo habrá pasado para que también se le quite la oportunidad a un jugador bicampeón en Central de poder contar con este récord, que con un fútbol
local cada vez más extractivista a nivel global, parece casi imposible de replicar. Y por otro lado, que parece que Enzo Jiménez, el paraguayo que supo llegar hace 1 año y medio aproximadamente a la institución, se va, mejor dicho, a Querétaro de México. Eso está casi cerrado. El club de Arroyito cuenta con el 50% de los derechos económicos del jugador. Así que en caso de una venta, Rosario Central se quedaría con el 50%. Bien. Central solamente incorporó a Saracho. Por ahora. Por ahora. Sí, por ahora, sí. Jiménez, bueno, me decías vos, Jiménez. Saracho es el único que vino de Paraguay. Sí, es el único jugador exacto. que por ahora, yo creo que tiene que ver con que hoy en día no hay un manager deportivo debido a la rescisión de Colorado Lusenhoff. Claro. Así que para mí no sé si están esperando alguna persona que ingrese al club para poder suplir eso, o se encargará la propia dirigencia conjunto al técnico de hacer todos los llamados respectivos. Perfecto. Lucio, ¿te quedó algo más? No, nada más. Bueno, Muchas gracias. Gracias No, a No, vos. por favor, gracias a ustedes. Se llama Lucio Salazar, es periodista, comunicador, especialista en deportes, hablando de la selección argentina, de Central, de News. Bueno, Un poco de todo. Un poco de todo, también de Uruguay, Cabo Verde, mencionando Muy también completo. vos, Sí. Así que, bueno. Vamos ahora a cumplir con los auspiciantes, algunos auspiciantes que nosotros tenemos a través de videos. Está Giaco Cueros, como es habitual, Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, y Pablo Digital, creador de contenidos. Bueno, por supuesto, como siempre decimos, que la gente de técnica de Vive TV le dé el orden que considere. Acá no venimos solamente a ganar trofeos. Nadie te puede pedir que seas violento ni gritar. Venimos a aprender a ser mejores personas. ¿Quedó claro, papá? No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa y después de los auspiciantes tenemos Lara, Jackie, Sí. también alguien que hable, una doctora Benlisa, perdón. Tenemos el video Vamos. de Eugenia Benlisa que vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy. Claro, habla sobre oligoscam, sobre vitaminas y Exacto. también sobre, al final creo que sobre metales pesados. Bueno, Exactamente, muy interesante lo que nos menciona. vamos a escucharla. Como les voy a contar, este sistema tan novedoso que es el OligoScan es la única manera que tenemos de ver cuál es la proporción que tenemos de vitaminas, minerales, metales pesados, que si no, no los podemos chequear, intracelular. Muchas personas que me dicen estar muy cansados o que se empiezan a sentir raros. Cuando hago el testeo, por supuesto, veo falencias de selenio, de zinc, de vitamina B1, B6. ¿No? ¿Qué hacemos entonces? Hacemos una buena historia clínica, que es muy importante, y luego, si la persona está dispuesta a hacer algo más rápido para sentirse mejor, lo invito a sentarse y, acorde a lo que necesita, en forma muy relajada, como lo hice yo, me siento y con esto nos pasamos un suerito en 40 minutos y ¿cómo salimos? Renovados. Todos los scans que he hecho, la mayoría de los pacientes tienen en su organismo metales pesados. Los metales pesados los medimos intracelular. ¿Qué tenemos que hacer con los metales pesados?
quelarlos. ¿Qué quiere decir? La única manera que tenemos de sacar metales pesados intracelular es haciendo una quelación con una vitamina determinada. Tenemos que sacar de cualquier manera de dentro de la célula. Entonces, ¿qué hace la vitamina? Actúa como una carretilla arrastrando el metal pesado y lo saca dentro de la célula para que eso pase a torrente sanguíneo y luego lo eliminamos. Es importante, además de todo eso, cuidar un montón nuestra dieta. En nuestra dieta existen tanto en los envasados, enlatados, en todo lo que nosotros pensamos un producto que consumimos, que nos parece que es bárbaro, que lo compramos en una dietética, tenemos que mirar qué es lo que tiene, porque seguramente estamos comiendo mal y estamos acumulando metales pesados, asimismo como el agua que tomamos. Entonces, metales pesados, importante quelarlos, sacarlos, arrastrarlos y no tenerlos en nuestro organismo. Buenísimo, ahí vimos el video de Eugenia Benlisa, especialista en medicina regenerativa y ortomolecular. Si te querés contactar con ella, el Instagram es benlisa, con H al final y B larga al principio, .estética. El contacto es 341 64 027 82. Bueno, muy bien. Y ahora están con nosotros Karina Pistolesi y Victoria Lafatigue, abogadas del estudio jurídico Lafatigue y Asociadas de la ciudad de Arroyo Seco. Bueno, para mencionar el Instagram, @estudio_Lafatigue y ASOC, para ser más preciso. Bueno, se van a referir a licencia por enfermedad, certificados médicos. Diferencia, ¿cuál es la diferencia entre licencia inculpable y por enfermedad del trabajo? Pero primero, por supuesto, las saludamos como corresponde. ¿Cómo están? Gracias por venir aquí y bienvenidas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, en la reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue eliminado el artículo 44, el cual planteaba que en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no fuera consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, el trabajador tenía derecho a percibir solo el 50% de sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses. En cambio, si la imposibilidad de trabajar no resultaba de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador o la trabajadora recibiría el 75% de su sueldo. Luego de esta introducción, ¿cómo quedaron las licencias por enfermedad? Bueno, esto es así. Gracias a Dios, ese artículo fue eliminado de la Ley de Modernización Laboral, por lo que quedó la vieja redacción que teníamos en la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que nosotros notamos que la gente está muy confundida con el tema de si tiene una enfermedad inculpable, que es lo que vos precisamente leíste, o es un accidente o una enfermedad profesional. Y los beneficios de esos dos institutos consagrados por la ley son completamente distintos. En la licencia por enfermedad inculpable, como bien lo recepta la Ley de Contrato de Trabajo, si bien hablamos de inculpabilidad, pero no tiene nada que ver la culpa acá, no es una cuestión de culpa o no culpa. Para llevarlo a la práctica y que la gente nos pueda entender mejor, es por ejemplo un accidente doméstico, un accidente de tránsito, una afección propia del cuerpo, viral, claro, lo que sea que le pasa, nos pasa a todos, ¿entendés? Entonces, antes lo que querían hacer con la reforma precisamente es limitar, porque son licencias pagas. El empleador tiene que pagar esas licencias a pesar de que el trabajador no vaya a trabajar. Y esas licencias, si bien lo más usual son, como ustedes dijeron recién, gripe, afecciones a lo mejor simples, pero puede suceder de que sea un accidente de tránsito en donde tenga un tratamiento un poco más complicado. Y lo que la ley marca son máximos de tiempo, es lo que Marcelo recién preguntaba. Esos máximos de tiempo pueden ser de 3 meses, 6 meses, si la antigüedad es menor a 5 años. Bien. Y también si hay cargas de familia, eso tiene que ver, si es menor a 5 años,
son 3 meses. Mayor a 5 años, 6 meses. Y si tienen carga de familia, eso se duplica. Ay, bien, perfecto. Puede llegar hasta el año. Puede llegar hasta el año. A partir del año, si todavía no se pudo reincorporar, hay un instituto que es la reserva de puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que simplemente el trabajador informa de que todavía no tiene el alta médica y el empleador tiene la obligatoriedad de reservarle el puesto de trabajo, pero ahí ya es sin goce de haberes. Bien, perfecto. Bien, ¿y actualmente qué deben incluir los certificados médicos para ser válidos? Bueno, en este caso se lo pregunto a Victoria Lafatigue. Bueno, el artículo 210 fue incorporado, nuevo. Antes quedaba criterio de la buena fe de la persona. O sea, presentaba un certificado médico con las características que, digamos, que pensaba la persona. Sí. Hoy en día hay ciertos requisitos que tiene que cumplir. Bien. Uno de los requisitos es el diagnóstico médico. Bien. Bueno, el diagnóstico médico está bastante debatido. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, una persona puede tener una enfermedad en la cual no la quiere divulgar. Por ejemplo, puede tener un herpes o puede tener algo que es muy personal. Entonces, entonces en ese certificado médico no lo quiere poner. Y también está en debate lo que se llama la Ley de Protección de Personas, en donde, digamos, esa ley protege a las personas y no habría que ponerlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces está en debate Bien. ese requisito. Eso es uno de los primeros requisitos. El otro es el tratamiento que tiene que llevar la persona, que lo tiene que poner específicamente. O sea, es muy riguroso Bien. el certificado. La cantidad de días que tiene de reposo, o sea, si son 10 días, 15 días, tiene que ser muy específico. Y el último, que también está muy debatido, es que tiene que, lo voy a leer porque es muy específico. ¿Te puedo acercar un segundo? Sí, Eso, ahí sí, está. sí, por supuesto. Dice, el artículo 210 dice, tiene que ser emitido en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la Ley 27.553 y su reglamentación. Esta ley es cuestionada también. ¿Por qué motivo? Porque es una ley que habla de la obligatoriedad de las recetas electrónicas, que no tiene nada que ver con la firma digital. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y no todos los médicos tienen firma digital. Y no todos los médicos tienen acceso a esta plataforma. Entonces también es otro requisito que está cuestionado y que tiene que ser reglamentado. Bien. Si bien está aprobado, todavía no se sabe cómo se va a implementar. Claro, por supuesto. ¿Y el Claro, tema de sí. la certificación y la legalización de ese certificado también es otro requisito? ¿O? En realidad no. En realidad el certificado, digamos, el artículo anterior, el artículo 209, habló de el aviso que tiene que hacer el empleado. Sí. El aviso puede ser por cualquier medio, o Bien. sea, puede ser por WhatsApp, puede ser como los usos y costumbres que generalmente usa el empleado y Bien. el empleador. Sí. Nosotros aconsejamos que tiene que ser algo fehaciente, porque el WhatsApp desaparece, el Claro. mail se borra y no queda una prueba. En el caso que yo el día de mañana tenga que reclamar, no me queda una prueba a mí. Entonces siempre tiene que ser por un medio fehaciente. Bien. O sea, un certificado en el cual yo le saco una foto o llevo una fotocopia y me la firman. Bien. Pero a veces está muy cuestionado, por ejemplo, una persona que está internada. Sí. ¿Cómo hace avisar? Claro. Por ejemplo, una persona que está internada en emergencia y tiene 10 días que está internado, por ejemplo, en el ECA y no puede avisar, la familia está desesperada porque está en terapia intensiva. Bueno, también está debatido esto. Claro. ¿Cómo Esos casos, claro. ¿Cómo Claro. yo me muevo? ¿O quién avisa? ¿O quién está a disposición para, claro, quién está habilitado para avisar en ese caso? Tiene que haber una buena fe de ambas partes. Claro. Claro. Se entiende de que si el trabajador está imposibilitado de hacer esa comunicación, más que nada por fuerza mayor, bueno, obviamente que un familiar puede llegar a comunicar, pero tranquilamente después es una cuestión de probanza fácil de decir, claro. estaba internado, estaba con esta situación. Entonces, no sería tan difícil
El problema es, como dice la doctora Lafatigue, es el tema de la validez del certificado, que no todo el centro de salud o una salita, un dispensario, tiene la plataforma como para emitir un certificado de esa naturaleza. Claro, incluso creo que dicen ahora que no pueden poner mucho reposo también en los certificados, sobre todo en las guardias, se niegan a poner reposo y quizás tenés que ir nuevamente a hacerte ver porque realmente no te sentís bien. Eso es Sí, otra... Eso también, y también está cuestionado porque el artículo habla de médicos, pero a veces tenés una urgencia odontológica. Claro, Y que sí. tampoco podés ir a trabajar a lo mejor con la cara toda inflamada o con un dolor importante. Y bueno, sin embargo, el certificado habla de médicos. O sea que deja, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, a los odontólogos afuera. Claro. Esto va a traer mucho debate jurídico, mucho. Claro. Que lamentablemente, bueno, es una ley recién de marzo y todavía no tenemos jurisprudencia que avale nada. Entonces, Claro. está en transcurso, diríamos, en transcurso. Claro, ¿y el empleador puede o tiene derecho a enviar un médico a comprobar el estado de salud del trabajador? Sí, el artículo lo dice incluso, que el empleador puede enviar un médico al domicilio y certificar la enfermedad que tenga inculpable la persona en ese momento. Ahora, doctora, perdón, pero Sí. la pregunta del millón, ¿por qué a veces los empleadores no envían el médico a domicilio? Pasa en muchas empresas. Sí, vayan. Más que nada, la jurisprudencia ha entendido que si el empleador no quiere mandar el médico al domicilio, deja de tener ese derecho de control. Entonces tiene que aceptar el certificado médico Claro. que como manda el trabajador. Claro. Entonces pierde su derecho Bien. a inspeccionar. El tema es cuando el médico del trabajador dice que tiene 10 días y el médico del empleador le da el alta. Claro. Ahí está realmente el problema. Entonces, acá, bueno, el artículo también lo dice de que se puede llamar a instituciones públicas o instituciones privadas de renombre, pero bueno, es bastante delicado. Complicado. Nosotros consideramos con la doctora Lafatigue, aconsejándole a la gente, de que cuando se trata de una patología un poco seria, de que tenga la consulta por lo menos a 2 profesionales del tema, que le hagan certificado. Entonces, ante cualquier disputa, bueno, el juez va a ver que, llegado a un extremo no judicial, ¿no? Va a ver de que tienes 2 certificados de 2 profesionales independientes que dicen lo mismo, no va a haber mucho margen a la discusión. Claro. Pero nosotros lo vemos mucho en el estudio, especialmente en las patologías psiquiátricas. Bien, y cuando hay empresas, por ejemplo, que te obligan a ir a control médico en la empresa y vos realmente tenés un certificado donde estás con una licencia o con una enfermedad inculpable. Sí, Eso también, está. sí, ellos tienen ese deber o también ese derecho Sí. de control lo tienen, porque bueno, a veces suele pasar que también el trabajador a lo mejor miente en su patología, puede pasar, Sí. como de un lado o del otro a veces pasa. Sí. Tiene ese derecho de reclamar a que vaya. Ahora, bueno, dentro de los límites razonables, a lo mejor, bueno, dentro del Gran Rosario no sería el problema, pero si nosotros estamos hablando en Buenos Aires, Sí. de que uno vive en una punta y lo hacen ir a la otra, tampoco es razonable. Claro. Y lo que dijimos desde del minuto cero, basándonos siempre en la buena fe Claro. de ambas partes. Sí. La doctora Karina Pistoresi recién hablaba de consulta psiquiátrica, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso de la salud mental. ¿Cómo se contempla la salud mental, un problema de salud mental en un empleo, digamos? Bueno, eso es bastante, es de difícil probanza, no Ajá. es tan Claro, fácil. sí, es verdad. Porque hay gente que Probanza. meses están con la licencia por problemas de salud mental. Sí, bueno, la ley de riesgo de trabajo, nosotros hicimos muchos juicios en donde no está reconocido Ajá. y no está reconocido como un accidente de trabajo, como una enfermedad profesional, digamos. Entonces, muchas veces es como que se debate esto. Claro, sí. Porque hay que demostrar el agente de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que la persona en realidad sufría esa enfermedad mental en el momento o fue a causa del trabajo también, ¿no? Difícil Claro. de demostrar. Claro, bastante. difícil Sí, de sí, demostrar. sí. Uno está trabajando y tiene que hacer una denuncia, por ejemplo, al empleador. Muchas veces pasa
de que hay acoso laboral, no Claro. sé si lo escucharon. Bueno, ese acoso laboral es muy difícil de probarlo. La ley dice que tiene que hacer una denuncia. ¿Cómo un empleado va a hacer una denuncia a su empleador trabajando? Es muy difícil. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ese agente de riesgo es muy difícil de llegar a comprobarlo. Claro. Generalmente lo que podemos hacer es sumas de indicios. Claro. Entonces, con diferentes tipos de pruebas que no sean contundentes o directas, vamos haciendo sumas de diferentes indicios como para llegar a que la patología se desarrolló producto de un ambiente laboral nocivo. Claro. Claro. Sí, Bueno, puede existir también problemas de ansiedad, depresión. Sí. Bueno, Sí. podría surgir eso, claro. Sí. Depresión, muchas veces hay mucha presión en el trabajo y eso lleva a ataques de ansiedad, tuvimos. Sí, generalmente en las empresas donde tienen una línea de producción, Sí. entonces tienen que sacar X cantidad de producción, qué sé yo, a la hora, y a veces es imposible porque no sos un Estrés. robot. Entonces, como que se hace, y el acoso y la presión de parte a lo mejor del superior jerárquico es, imagínate, a lo mejor 8 o 10 horas diarias durante años, es insostenible. Sí, sí. Obvio. Claro. Y Sí, con respecto a las enfermedades profesionales, ¿eso depende de cada empresa? ¿O hay enfermedades profesionales ya? Sí, hay un baremo, listado, claro. hay un Bien, baremo, sí. hay un baremo en el Ajá. cual hay determinadas enfermedades profesionales que están reconocidas. Sí. Por ejemplo, recién veníamos con la doctora y nos llama por teléfono una clienta. La lumbalgia, por ejemplo, es una enfermedad muy común, Sí. donde una persona que a lo mejor hace movimientos repetitivos o levanta cosas pesadas tiene problema lumbar que irradian en sus partes inferiores. Sí. Bueno, esa enfermedad no estaba reconocida por el baremo. Con el baremo nuevo reconoce solamente Ay. una, que es la L5S1 específicamente, Ah, bien. y le da cierto porcentaje de incapacidad. Bien. También está discutido, por ahí las RT en su momento o al principio no las reconocen, lo Claro. rechazan, y después hay que ir a comisión médica, que es un organismo que está acá en Rosario, en calle Saltaí, nunca me sale. Rodríguez. Rodríguez, donde uno presenta el trámite allí y ahora, en este momento, está reconocida, por ejemplo, esa enfermedad profesional. Ay, bien. Pero hay Perfecto. muchísimas. Claro, sí, sí, enfermedades sí. Yo sé que reconocidas. había Sí. un listado, pero pensé que era por empresa. No, es directamente No, están no, no. reconocidas. Es por actividad más que por Bien. empresa. Ahí está, por actividad. Es por actividad. Entonces, vos tenés que relacionar esa actividad con el agente de riesgo. Por ejemplo, los docentes con la voz. Claro, bien. Ahí ¿Entendés? está, perfecto. Entonces, sí, sí. pero mucha gente se piensa que a lo mejor porque le duele la cintura es producto de su vida. Claro. Y no, tiene que mirar los movimientos, todas las tareas que hacen 8 o 10 horas en su trabajo, generalmente en posiciones viciosas, en movimientos repetitivos, lugares con mucho ruido. Por ejemplo, tenemos muchos casos de hipoacusia y que la gente piensa, bueno, ya estoy grande y no escucho. Y no, no es así. O imagínate, en un ambiente que excede lo normal en ruidos, y después de un tiempo es indefectible que Sí. tengas hipoacusia. Claro, bien. Sí. Sí, es las complejidades, ¿no? En el área, en el contexto laboral. Esto de, por ejemplo, también se menciona el síndrome de burnout, el quemado, ¿no? Sí. Es decir, Sí. el estrés que padece la persona. ¿Eso también está contemplado en la licencia o no? No, en ¿Es? cuestión de profesional no. No. Igualmente No está. hay muchas ponencias, Ajá. hay muchas ponencias en donde dicen que, maestros, ¿no? del derecho laboral hablan sobre esto y, bueno, todo es discutible jurídicamente. Y después, Claro. bueno, llegar a la justicia y demostrarlo con los elementos. Generalmente nosotros hacemos pericias en seguridad y higiene para acreditar el claro. vínculo de la lesión con el agente de riesgo, como para poder acreditar, porque, por ejemplo, qué sé yo, una lesión en el hombro y a lo mejor la persona juega al tenis, entonces, o en el codo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que acreditar, no es todo sin pruebas justificadas. Acreditamos la lesión con la pericia médica y también con la pericia de seguridad e higiene que acredita el vínculo, es la relación de causalidad entre el agente y la dolencia. Claro, perfecto. Claro, las enfermedades profesionales, hoy en día, por ejemplo, es muy importante la parte extrajudicial. Y cuando presentamos los trámites en comisión médica, ahora nos exigen estudios. Antes, por ejemplo, no.
Ahora presentamos estudios y esos estudios generalmente tenemos la prueba ya del trabajador y cuando vamos a la justicia ya como que tenemos ese camino allanado en donde presentamos el estudio y puede ser que se dé incapacidad en la parte extrajudicial y ahí se le pague una indemnización al trabajador o no se le dé y directamente vayamos a la justicia, como decía la doctora. Porque puede diferir el dictamen de comisión médica con el dictamen de un perito médico judicial. No ha pasado 1000 veces. Pueden diferir. Claro, sabía eso. Me parece que se ha perdido, no sé ustedes que reciben casos permanentemente en este sentido, pero me parece que acá lo que se ha perdido es la credibilidad de los empleados, del empleado, aquel que manifiesta una enfermedad, una lesión determinada. Es como decimos para generalizar, ¿no? Pagan justos por pecadores a veces. Claro, en este sentido también, ¿no? Entonces, siempre decimos eso, las complejidades son porque siempre hay alguien que ha hecho o se ha querido pasar de vivo o ha visto la oportunidad, porque yo decía meses antes cuando alguien tiene un problema de salud mental, pero a veces están años. Yo he conocido gente que se jubiló, pasó 5 años, estiró, siempre con certificados psicológicos, psiquiátricos, y llegó a la jubilación y bueno, y realmente justificaba mes a mes, creo que cada mes tienen que justificar, me parece, con un certificado. Sí, generalmente es mensual, pero depende de lo que el psiquiatra recomienda. Claro, pero generalmente es mensual. En esos casos, por ejemplo, ¿tienen que volver a trabajar unos días para que se le pueda volver a dar una licencia? Generalmente van unos días antes y le renueva la licencia antes de que se le venza. Claro. Pero si no, si se te venció, sí, claro, tenés que volver al puesto de trabajo. Claro. Y generalmente con las maestras pasa mucho. Sí. Con las maestras que piden licencia psiquiátrica o están en tareas adecuadas y cuánto están bastante tiempo trabajando así con estas licencias. Claro. Quizás hasta jubilarse. Claro. Sí. Es tremendo, tremendo lo que pasa. Fíjate que también el gobierno apela a eso, el gobierno nacional, bueno, no se aprobó el artículo 44, pero apela a eso porque está viendo que los empleadores acusan o dicen que hay empleados que se mandan la parte, digamos, bueno, por eso el intento por limitar o delimitar las licencias médicas ha representado un ataque a las conquistas laborales históricas. La gente tiene mucho miedo. Claro. La gente tiene mucho miedo de perder el trabajo, de reclamar lo que corresponde. Claro. Nosotros cuando hablamos le decimos, es tu derecho. En estos casos, por ejemplo, hay mucha gente, como decía la doctora Pistolesi, que tiene trabajos de movimientos repetitivos, muchísimos, lo vemos mucho en el estudio, tiene tendinitis, tiene muchos problemas en los hombros por levantar cosas pesadas o por trabajar todo el tiempo con los brazos levantados. Entonces, eso es una incapacidad para toda la vida. Claro. Y la persona no se da cuenta de eso. Claro. Y tiene mucho miedo de reclamar y ahora creo que más. Claro. Sí, totalmente. lo que estamos viendo en consulta es mucha gente que está sin registración. Mucha gente que está, como vulgarmente se dice, en negro. Claro. Están sin registración y con accidentes de trabajo y bueno, también temen en reclamar porque... No quieren quedarse sin trabajo. No quieren quedarse sin trabajo y hay patologías, hay accidentes que son serios. Claro. Y bueno, no quieren quedarse sin trabajo. Igualmente, en los casos de que esa empresa, por ejemplo, tenga un trabajador en blanco, la RT se tiene que hacer cargo también de ese trabajador en negro. Entonces, pero mucha gente no lo sabe. Claro. Y no saben la diferencia de si tienen recibo de sueldo, si no lo tienen, o la empresa mandan al servicio médico propio de la empresa y no los denuncian a la RT. Claro. Entonces son todos beneficios que el trabajador deja de perder, que los pierde. Claro. Como le decía antes ella, tienen derecho a una indemnización si tiene una incapacidad, porque esa incapacidad lo va a acompañar por el resto de su vida. Claro. Claro. Y si va a un servicio médico de la empresa, obviamente le va a dar el tratamiento, todo, pero no le va a pagar una indemnización por la incapacidad que le generó su trabajo. Sí lo hace la RT. Son cosas que se desconocen y Sí. tampoco nos animamos a preguntar, me parece, porque no nos animamos a decir, bueno, a ver, voy a un abogado, le consulto, no queremos ni siquiera eso, por miedo a siempre. Sí, es el miedo, me parece. Mucha gente no sabe qué ART tiene, por ejemplo. Claro, bueno. Mucha gente, como dijo la doctora, no sabe que está en En blanco. blanco. Eso Claro. es gravísimo. Sí. Claro. No conozco. No conoce. A lo mejor nos dice, tengo esto. Pero eso no es un recibo de sueldo. Claro. Sí. Mucha gente no lo sabe. Bueno, al no estar en blanco, no tiene RT. Claro. Claro. O sea, tiene
Perdieron muchos beneficios. Muchísimos beneficios. Por no tener ART, por los accidentes in itinere también suceden. Claro. Que van a trabajar 1 hora antes, 1 hora después. Claro. Eso, si está en negro, lo que llamamos comúnmente en negro, no se lo reconocen. Es el acceso a la salud, que no es Sí. menor. Sí, No. sí, sí. Y como ustedes dicen, una enfermedad, una incapacidad que te puede quedar para toda la vida. Sí. Es terrible Toda la eso. vida. Sí, Terrible. sí, sí, sí. Bueno, doctora Karina Pistolesi y Victoria Lafatigue, les agradecemos muchísimo por estar aquí en línea directa. Por supuesto, siempre dejamos las puertas abiertas para otro tema, que debe haber muchísimos, que siempre le pedimos a los profesionales que sean gentiles y que realmente y amables con nosotros, que lo hacen, que nos brinden, nos proporcionen un tema para nosotros después leer y poder llevar adelante y compartir con la gente que nos ve y nos escucha. El derecho es muy dinámico, así que sí. Sí. Hay, Y hay hay temas tema para muy hablar. interesantes. Muy interesante, Muy de verdad. interesante, sí. sí. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, abogadas del estudio jurídico Lafatigue y Asociadas, de la ciudad de Arroyo Seco. Bien, nosotros, nos hacen señas, nos quedan algunos minutos todavía. Por terminar. Vamos a las noticias, las noticias positivas, positivas. seguimos con el programa. Vamos a la primera, ¿les parece? Sí, dale. Vamos con el cantante, compositor y productor argentino Abel Pintos. Participó en Rosario el pasado viernes 19 de junio de la plantación del árbol número 1.000.000 frente al Monumento Nacional a la Bandera. Este acontecimiento obedeció a la campaña por una América Latina más verde, una iniciativa ambiental que alcanzó una histórica meta luego de 4 años de trabajo en diferentes países latinoamericanos. Además, Abel Pintos recibió una distinción del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, que declaró de interés a Alta en el Cielo, el proyecto con el cual el cantante acercó himnos y canciones patrias a las nuevas generaciones. Perfecto, voy con la mía. Santa Fe busca sumar 1.400 policías y ofrece becas de hasta 500.000 pesos para la formación. El gobierno de Santa Fe abrió la inscripción para incorporar 1.400 cadetes de la carrera de técnico superior en seguridad pública y ciudadana. El trayecto formativo que permite ingresar a la Policía Provincial. Esta convocatoria estará abierta entre el 22 de junio y el 15 de agosto y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años de toda la provincia. Buenísimo. Y la última, los ministros de salud del Mercosur firmaron un acuerdo estratégico para potenciar la fabricación regional de medicamentos y reducir la dependencia externa. Aprobado además el Plan de Salud Fronteras 2026-2030 para coordinar la vigilancia epidemiológica y fortalecer la salud mental conjunta. Bueno, Muy importante bueno. todo, ¿eh? Sí, 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 Importantísimo todo, por eso siempre brindamos las noticias positivas para, digamos, en contraposición, siempre decimos esto, en contraposición. Leemos muchas negativas. Claro, a A la lo negativo. cantidad de noticias negativas que reciben los televidentes, la audiencia, bueno, en programas, inclusive programas de Buenos Aires, noticieros, permanentemente con noticias negativas. Siempre decimos, no es que nos opongamos a que la difundan, sino que vayan intercalando, porque debe haber noticias. Nos gusta traer a nosotros Claro. las positivas, por lo menos. Claro. Las que no se leen tanto, ¿viste? Claro. Exacto. Bueno, muy bien. Creo que ya tenemos Sí, que me cerrar parece, el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, próximamente, como siempre, aquí en línea directa a través de Vive TV, que gentilmente siempre con nosotros cumple y se portan muy bien. Sí, Obviamente. por Así supuesto. que nos atienden muy bien. Gracias a ustedes. Gracias Jacqueline Celis, gracias Lara Pidal. Gracias, Marce. Muy amables, gracias.